Muy bien, y nos encontramos aquí en los estudios ya acompañados por la señora Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular. La semana pasada estuvo con nosotros Pedro Castillo. Corresponde el turno de entrevistar a la candidata de Fuerza Popular. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches, Mávila. Gracias por la invitación. Primero que nada, quería preguntarle, hemos dado a conocer poco antes una preocupación del Jurado Nacional de Elecciones en torno a una falta de acuerdo para la realización de los debates. El jurado ha propuesto 4 debates. 4 debates sin contar, por supuesto, este encuentro informal que vimos ayer. ¿Qué ha pasado en esta reunión? Además, recordemos, Mávila, para responder su pregunta, que cuando nosotros planteamos y dijimos, aceptamos los 4 debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones, el señor Pedro Castillo pone como condición que haya un primer encuentro en Chota. Entonces, cuando lo lanza en sus redes sociales, yo acepto esta invitación. Puso muchas trabas que luego podemos contarlas. Asistí a este encuentro en Chota, que yo creo que ha sido muy importante. Terminamos el debate y cuando nos despedimos, yo me acerco con el señor Castillo y le digo, bueno, esperamos ahora que hemos tenido este encuentro, que finalmente se realice. En ese intercambio verbal que hay poco antes de la última foto, pero lo había dicho también en la presentación, se había referido a eso. Sí. Sin embargo, grande ha sido nuestra sorpresa. El día de hoy ha habido una tercera o cuarta reunión organizada por el Jurado Nacional de Elecciones en la que ha participado nuestro secretario general Lucho Galarreta y no ha habido acuerdo. Ellos se siguen corriendo. Yo me imaginaba que ellos iban a aceptar las 4 propuestas, porque acá son 4 debates, 2 de candidatos presidenciales, 1 de los vicepresidentes y 1 del equipo técnico. Los equipos técnicos. Sin embargo, ellos no quieren. ¿Pero hay acuerdo en alguno de esos debates o en ninguno? Hasta ahora no hay acuerdo. No hay acuerdo. No hay acuerdo, se ha levantado la reunión de coordinación. Yo aquí le hago un llamado al señor Pedro Castillo que cumpla con su palabra. Si él propuso hacer este encuentro en Chota para luego poder tener los 4 encuentros, no mienta, señor Castillo. En cualquier caso, no se corra, señor Pedro Castillo. ¿Cuáles han sido las diferencias o los peros para poder llegar al acuerdo? ¿Se puede saber? Han puesto peros en todo momento, ¿no? De que ya ha habido un encuentro, que el encuentro de Chota sería el primero, entonces solamente quedaría 1, y que ellos preferían solo 1, cuando en todo momento, a propuesta del jurado, y con el consentimiento nuestro, era mientras más debate haya, es mucho más positivo, sobre todo para la ciudadanía. Entonces acá yo me pregunto, quizás con quien yo deba debatir es con el señor Vladimir Cerrón. Entonces, o usted deja que el señor Pedro Castillo debata, o anímese usted, señor Cerrón, a debatir conmigo. Pero acá lo importante es que todos los peruanos sepan exactamente su plan de gobierno y cómo piensa enfrentar la pandemia y cómo piensa reactivar la economía de nuestro país. De acuerdo, quería pedirle primero una impresión sobre la encuesta que acabamos de mostrar. Ahí están los resultados, usted sube 3 puntos porcentuales en la intención de voto, el señor Castillo gana 1. ¿Su reflexión? Lo tomamos con humildad, con serenidad. Vemos que finalmente empiezan las cifras y las tendencias a moverse. Entendemos que esta es una encuesta realizada previo al debate y el encuentro de Chota. Falta todavía un largo camino y aquí es importante hacer un llamado a todas las personas que se están sumando, que nos sigan ayudando. Yo he señalado en varias oportunidades que esta candidatura no es acerca de mí, es acerca de la democracia, es en contra del comunismo, es acerca de defender las libertades, es acerca de buscar un cambio para nuestro país, pero un cambio hacia adelante. A propósito de esos cambios, había aterrizado algunas ideas, porque hay muchas... cuando consultamos a los analistas nos dicen, hubo más exposición que explicación. Y eso estuvo bueno, pero la gran pregunta es cómo. Usted ha hablado concretamente, por ejemplo, de una entrega directa a las comunidades del 40% del canon. Hay quienes dicen que esto no es posible porque generaría evitaría que se pueda invertir en infraestructura. Pero ¿cómo lo viabilizaría usted o su equipo técnico?
Para cada propuesta siempre van a haber críticas, eso lo entiendo, pero tenemos que poner en contexto la situación por la que estamos atravesando. Estamos en el medio de una pandemia donde millones de familias se han visto afectadas por la pérdida de algún familiar o por la pérdida de su puesto de trabajo. Frente a esta situación es en la que tenemos que tomar medidas mucho más activas, proactivas, concretas, creativas. ¿Es entrega de dinero directa a al poblador sin pasar por la autoridad? Directo a la familia. Hay algunos países donde se realizan este tipo, digamos, de entrega de dinero, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Alaska se ha mencionado, ¿no? Sí. Es clarísimo. Entonces, nosotros lo que hemos analizado y lo hemos conversado con especialistas... Es una realidad bastante distinta a la nuestra, ¿no? Sí, pero ¿cuál es, a ver, la problemática? En muchas de estas zonas donde existen canon minero, hay una paradoja y una gran contradicción. Cajamarca, en donde he estado, ha recibido mucho dinero de canon, sin embargo, es una de las regiones que presenta uno de los niveles más altos en pobreza, más altos en anemia, y donde la incapacidad de algunos gobiernos regionales, en específico, por ejemplo, del MAS, ha sido terrible, ¿no? Y si uno analiza, yo tengo acá los cuadros de algunas regiones, por ejemplo, Cusco, Ancash, Arequipa, Piura, La Libertad. Ellos han recibido cerca de 17.000 millones de soles en canon. En los últimos 5 años, solo han ejecutado en promedio un 60%. Entonces, la propuesta nuestra es, si hay un 40% que no se ha ejecutado, ese 40%, sobre todo en el medio de esta pandemia, tenemos que ver la manera de beneficiar... que ya no se ejecutó. No. Nuestra propuesta es de ahora hacia adelante también. Claro, le pongo el pero para que usted me explique y podamos llegar al cómo. El pero sería, dándole dinero a las familias, uno evita que haya un orden para la construcción, se dice, de infraestructura para todos. ¿No? Me explico. La mala gestión de los gobiernos regionales es inocultable, pero eso depende de las personas que se hacen cargo de esa administración regional. Y la administración regional tiene que construir hospitales, construir colegios, atender la falta de logística, agua y desagüe, obras de saneamiento para la localidad. Si uno le entrega el dinero a las familias, ¿cómo se construirían esas obras? Que son para beneficio del grupo y no un dinero que se entregaría cash a cada familia que lo usaría en cualquier cosa. El 60% de ese presupuesto de canon lo van a seguir recibiendo. Aquí el problema, vayamos ahora al ejemplo de la región Junín, donde el señor Vladimir Cerrón ha sido el gobernador regional. Todas sus obras, todas, están en mal estado, no han sido concluidas. Él se supone que es médico, ¿no? Ningún hospital que él haya iniciado se ha terminado. La gente muere porque no ha tenido acceso a una cama UCI o porque no ha tenido acceso al oxígeno. Pero la pregunta es esa, entonces, si es una buena idea darle el dinero cash o si más bien es una medida o un anuncio populista, como también se reclama, por ejemplo, esto de duplicar pensión 65, duplicar son 840 millones más de soles que habría que inyectar a ese solo programa social. Esta propuesta es una propuesta real, concreta, que va a aliviar a las miles de familias que en estos momentos están necesitando dinero, que van a necesitar dinero para alimentarse, para construir su vivienda, quizás para invertirlo en la educación de sus hijos. ¿Periodo de aplicación? Bueno, podemos evaluarlo, pero en estos momentos de tanta necesidad me parece que es una idea concreta, que va justamente a las zonas donde hay mucha pobreza. Vuelvo a repetir, estas regiones que se han visto beneficiadas por el canon no han reflejado un beneficio directo a sus ciudadanos. Y estamos dando una propuesta creativa, pero que va a beneficiar de manera inmediata. Como también hay que adecuar el marco legal, porque me imagino que la norma señala que el canon lo reciben los gobiernos regionales o locales. Sí, estamos preparando ya el proyecto de ley, entendemos que esto tiene que debatirse en el Congreso de la República y tiene que haber un cambio en la ley del canon y en la ley de presupuesto.
Y yo estoy segura que en el medio de esta pandemia se va a encontrar el consenso de muchos grupos políticos. Dicho sea de paso, permítame, Mávila, agradecer. Hoy he sabido que hay varios partidos que se han pronunciado, a Victoria Nacional, al PPC y Alianza para el Progreso, en la palabra del señor Acuña, que han expresado su respaldo a la candidatura de Fuerza Popular. Y yo entiendo perfectamente que esto no es un respaldo a Keiko Fujimori, sino es un respaldo a la democracia y es un compromiso con el futuro de todos los peruanos. Ha anunciado a Luis Carranza como parte de su equipo técnico. ¿Sería él el ministro de Economía de un gabinete de Keiko Fujimori en caso de llegar a la presidencia? Cuando hemos conversado con Luis Carranza para invitarlo a que forme parte del equipo, en ningún momento y con ninguno de los técnicos de nuestro grupo se ha hablado de la posibilidad de un cargo ministerial ni nada por el estilo. Lucho Carranza, de manera muy generosa, decidió formar parte y, por ejemplo, usted me hablaba de pensión 65. Justo con el señor Carranza hemos conversado de este tema. ¿Es viable entonces duplicar el presupuesto de por 840 supuesto. a 1.680? Sí, y le explico por qué. A ver, Pensión 65, que fue un programa creado por el expresidente Humala, y aquí también va otra reflexión, no porque haya sido creado por otro expresidente que no sea mi padre, vamos a acabar con esos programas. No, tenemos que tener una visión hacia el futuro y por eso decimos cambios, pero hacia adelante. Pensión 65 llega directamente a los adultos mayores de las zonas más necesitadas. Los adultos mayores son las personas extrema. más vulnerables, sobre todo en esta pandemia. Entonces, ellos reciben en la actualidad 250 soles de manera bimensual. La propuesta es, desde el primer día de gobierno, se va a duplicar a 500 soles. Esto significa 0.1% del presupuesto. Conversando con Lucho Carranza me ha dicho que es absolutamente viable y es, sobre todo, justo para la población más necesitada. La propuesta es de Luis Carranza. Sí. Sí podríamos sospechar que podría ser en la eventualidad de lograr la presidencia su ministro o lo descarta de plano. Sería importante contar con él, ¿no? Pero no me gustaría adelantarme sin antes haberlo conversado. Pero cada una de las propuestas que estamos lanzando y proponiendo a la población tienen un sustento, tienen un debate técnico, tienen un análisis del costo y sobre todo yo tengo la tranquilidad de saber, y yo lo converso con el señor Carranza, y él me ha dicho, sí, hay los recursos, esto se va a hacer de esta manera. ¿Y se van a sumar otras figuras o ha considerado, ahora que agradecía el respaldo otorgado por otras fuerzas políticas? Y escuchábamos también en las declaraciones del señor Galarreta Nusca Buenaluca en el informe que no sería un gobierno naranja el suyo, sería un gobierno multicolor en cualquier caso, si se quiere, hablando de tiendas políticas, de colores políticos distintos. ¿Ese gabinete consideraría otros técnicos independientes o usted podría de pronto convocar a técnicos que hoy hayan participado, en este momento hayan sido parte de los equipos técnicos de esos partidos, por ejemplo? Sí, ¿Hay algún acercamiento al respecto? Se está considerando hacer una invitación amplia. Se van a hacer varios anuncios de otras personas que se están sumando a nuestro equipo. ¿Esta semana? El señor Nano Guerra García está conversando con los jefes de planes de gobierno, también de otros grupos. ¿No se adelanta alguno? En su momento vamos a hacer el anuncio correspondiente, pero sí, lo que soy muy consciente, Mávila, que esta situación por la que está atravesando nuestro país requiere la convocatoria de los mejores, requiere la convocatoria de las personas con mayor experiencia, sin mirar el color político. Creo que al contrario, lo que tenemos que hacer es ir sumando personalidades que han participado en otros grupos, pero que tienen la absoluta convicción que nosotros tenemos que hacer cambios en nuestro país. La situación y la indiferencia del Estado de los últimos años ha generado esta desesperanza, sumado a la pandemia. Hoy la tragedia por la que atraviesan muchas familias tiene que cambiar. Claro, y estos respaldos, perdóname que me quede en esto, en lo de la negociación política, incluyen esa incorporación, es decir, cuando le han expresado su respaldo se ha dicho, bueno, yo te apoyo, pero porque en algún momento se dijo que el señor de Soto lo que estaba haciendo era negociar
en esta posición en la que se encuentra un poco dubitativa si uno o el otro negociar un cargo en el gobierno. ¿Negoció con usted en algún momento? No, en el caso del señor Hernando de Soto, yo he conversado con él, hemos intercambiado algunas ideas, pero entiendo, y así él lo ha declarado públicamente, que necesita algunas semanas para poder tomar una decisión. Con referencia al señor Acuña, no he conversado con él, sé que está de viaje, voy a esperar su regreso para poder primero agradecerle el respaldo y tener, digamos, una conversación mucho más amplia sobre sus propuestas. Con el señor Bengolea lo llamé telefónicamente y espero tener la posibilidad de conversar ya presencialmente y en persona. Con Victoria Nacional no he tenido ningún contacto con los miembros del CEN, pero sí saludé telefónicamente a George Forsyth y sobre todo le pregunté por su salud y justo el día que pudimos conversar, él había tenido ya el resultado que había superado el COVID, así es que hemos quedado en adelante en seguir, pero digamos, intercambiando respecto ideas. al señor de Soto, ¿hubo o no esa solicitud? No. Él no le dijo, quiero ser el premier, yo te apoyo, te asesoro, pero tengo un cargo en el gobierno y además quiero que le des avance a país tantos ministerios. Eso no, eso es absolutamente falso. Eso es algo que ha señalado el señor Pérez. Hay mucha inquietud por el tema de la tardanza el día de ayer a la presentación. En lo particular, le soy franca, esto de permitir el ingreso de tantas personas a la plaza, este contacto, por mucho que se pusiese mascarilla, es peligroso en una situación de esta naturaleza. Pero imagino que esto fue acordado o respetado por la policía. ¿Qué pasó? ¿Por qué tarda usted tanto tiempo al punto que Castillo empieza a mirar el reloj y a decir, ¿dónde está la señora Fujimori? A ver, en primer lugar yo me encontraba en Jaén y a la medianoche nos avisan que hubo un derrumbe y por lo tanto no podíamos tomar la ruta normal, que normalmente demora 4 horas, sino teníamos que desviarnos hasta Chiclayo y luego nuevamente subir. Ese trayecto nos tomó a los periodistas y a mi equipo entre 10 a 11 horas. Una vez que yo llegué a Lajas, pude ahí comunicarme con el señor Nano Guerra García y lo que me decía Nano es que todavía no se había establecido las condiciones de seguridad. ¿A qué se refería con no se ha establecido condiciones de seguridad? Lo que pasa es que la policía en esos momentos decía que el debate debía realizarse con la plaza sin participantes. Es precisamente lo que le acabo de decir, la sorpresa de tener gente en la plaza, cuando en el jurado los debates anteriores que vimos en primera vuelta precisamente se hacían con un aforo mínimo y cuando en primera vuelta se ha sancionado a candidatos por reuniones menos concurridas. Sí, entonces la posición nuestra, y la transmitió el señor Guerra García, fue nosotros vamos a respaldar lo que la policía señale. Sin embargo, 20 minutos después me avisó nuevamente el señor Guerra García que habían decidido aceptar el pedido de Perú Libre para que ingrese el público. Entonces yo prudentemente esperé hasta que me dijeran ya están las condiciones dadas, porque había señalado Perú Libre que no quería iniciar el debate si es que no se permitía la entrada de la población. Bueno, dejamos constancia que era, digamos, a responsabilidad de ellos el permitir el acceso al público. De la policía. La decisión final la tuvo la policía. El Ministerio del Interior. ¿No? De decir, bueno, de acuerdo, que ingresen como se Entonces, en ese momento, cuando a mí me dicen ya está la situación arreglada, la policía ha tomado esta decisión, en ese momento, a las 12:40 más o menos, yo decido partir de Lajas. No lo hice antes porque no quería que se sienta como una provocación o una presión para la decisión que estaba tomando la policía y ambas partes. Entonces, una vez que yo parto, bueno, en el camino hemos encontrado algunos, digamos, bloqueos y ya cuando llego a la ciudad de Chota no permitían el ingreso de los vehículos, entonces procedí a caminar. Entonces, pido 1000 disculpas por haber llegado un poco tarde, pero lo hice porque no tenía la seguridad de que se habían tomado ya todos los acuerdos. ¿Seguridad? Cuando habla de seguridad, ¿a qué se refiere? ¿El temor de pronto a que haya alguna reacción? No, yo había anunciado y estaba totalmente decidida a entrar, pero sin que esto genere, digamos, una vulneración a todos los procedimientos. Yo quería que la policía finalmente tomara una decisión y ya con esa decisión decido yo partir.
estando a un paso de subir al estrado, recién ahí el señor Guerra García me dice, por si acaso han cambiado las exposiciones y va a haber derecho a réplica. O sea, yo no me he enterado de la metodología del debate hasta antes de subir al estrado. Entonces, acepté todas las condiciones, Mavila. Me pusieron la hora, la ciudad, la fecha, los moderadores, que dicho sea paso, hicieron un excelente trabajo ambos periodistas de Chota. No querían, tenían trabas a la posición de la policía, pero no quise que ninguna de estas excusas impidiera esta posibilidad que yo creo que ha sido muy positiva para todos los ciudadanos. Bien. De conocer ambas propuestas. ¿Está el compromiso entonces propuestas de aceptar también las sugerencias que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones y de participar en los debates? Eso es lo que yo espero, señor Castillo. No te corras, Pedro, no te corras. Muy bien. Muchas gracias por haber estado en el programa. Ha sido Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular. Hacemos una pausa y regresamos con más. Esto es Cuarto Poder.